Todo es que la PO2 baje por debajo de 60 para que la saturación se venga en picada. Pero que es por eso que es un punto crítico. Por eso de que tú, si tienes un paciente que tiene saturación menor de 90%, tú puedes inferir, puedes deducir que su PO2 es menor de 60. Es un punto crítico por eso. Ya, todo el mundo conoce la clasificación de tipo 1, tipo 2, ¿no? Ya. Lo que algunos no recuerdan bien es que también tenemos una clasificación según el mecanismo fisiopatológico. ¿Cómo es eso? Se divide según lo que ustedes lean, ¿no? Porque otras referencias se ponen hasta 7 tipos, ¿no? Seguramente. Bueno, la que yo les digo es esta. Disminución de la FiO2, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración BQ, shunt de derecha a izquierda. Mecanismos fisiopatológicos. ¿Por qué son importantes esos mecanismos? Porque también la terapéutica se puede dejar según los mecanismos que tiene de fondo cada paciente. Miren, todos los tipos fisiopatológicos, todos los tipos van de forma invariable con hipoxemia. Todos los tipos fisiopatológicos van de forma variable con hipoxemia. O sea, todos tienen hipoxemia, insuficiencia respiratoria, una PO2 baja. Solamente dos tipos van con hipercapnia. Cuando digo hipercapnia, hablo de aumento del PCO2. ¿Cuáles son los tipos que van con hipercapnia? Es lo que es la hipoventilación y lo que es la alteración ventilación-perfusión. Si les preguntan por un tipo en especial, o sea, cuál es el tipo que más me da hipercapnia, van a responder siempre hipoventilación alveolar. Solamente dos tipos me dan hipercapnia, hipoventilación y a veces, dependiendo de la severidad, alteración B. Les preguntan por uno, hipoventilación. Luego tenemos este valor, la gradiente alveolo arterial de oxígeno. La gradiente alveolo arterial de oxígeno es la diferencia en la concentración de oxígeno que se encuentra entre el alveolo y a nivel arterial, en los capilares sanguíneos. El valor normal máximo varía según la edad de cada paciente, pero no debería ser más de unos 30 milímetros de mercurio. El valor normal puede variar según cada paciente, no más de cierto punto de vista. Cuando esta gradiente alveolo arterial se encuentra elevada, ¿qué es lo que me dice? Que hay un daño pulmonar estructural, o sea, tengo algo en el pulmón que me altera el intercambio de gases. Una gradiente alveolo arterial elevada me indica daño pulmonar estructural que me altera el intercambio de gases. Si se dan cuenta, en los dos primeros tipos, esa gradiente debe estar normal. O sea, quiere decir eso, que no hay daño pulmonar estructural. Es un pulmón sano, una placa de tórax limpia. En cambio, en los últimos tres tipos, sí hay gradiente elevada. O sea, hay un daño pulmonar estructural que me altera el intercambio de gases. Algo tengo en el pulmón. Fibrosis, neumonía, qué sé yo. Importante entonces ver cuáles van con hipoxemia, que son todas. Cuáles van con hipercapnia, que son dos, sobre todo una. Y cuáles van con una gradiente arterial normal. Para que recuerden ejemplos. Primer tipo, disminución en la FiO2. Disminución en la FiO2. Entre comillas ponen, entre comillas porque no es tanto así, van a poner que hay poco oxígeno en el ambiente. Baja la presión barométrica en algunos casos. Por ejemplo, en alturas grandes alturas, viajas a Cerro de Pasco, ponte sientes que te falta el aire, porque entre comillas hay poco oxígeno en el ambiente. Haces hipoxemia porque hay poco oxígeno en el ambiente. Pero tu parénquima pulmonar va a ser normal, tu placa de tórax es limpia, o sea, disminución en la FiO2. ¿Cuál sería el otro caso? Intoxicación por monóxido de carbono, por gases tóxicos, por ejemplo, monóxido de carbono. Acuérdate que el monóxido tiene más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno, ¿cierto? También puede ser. Ambos van con una gradiente arterial de oxígeno normal. No hay daño pulmonar parenquimal.
¿Cuál es el segundo mecanismo? Sería lo que es hipoventilación alveolar. El término hipoventilación, acordarse, es un término gasométrico. El término hipoventilación me dice que el alveolo no se ventila. Al alveolo no le llega aire. Si al alveolo no le llega aire, no puede eliminar el CO2. Si no eliminas el CO2 se acumula. Y CO2 más agua, ¿qué es lo que forma? Ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Ya? El ácido carbónico se acumula y me da acidosis respiratoria. O sea, hipoventilación alveolar es sinónimo de acidosis respiratoria. Hipoventilación alveolar es sinónimo de CO2 alto o hipercapnia. El alveolo no le llega aire. Se acumula CO2, CO2 más agua, ácido carbónico. Es el principal mecanismo de hipercapnia. Se les pregunta. Principal mecanismo de acidosis respiratoria, hipercapnia, hipoventilación alveolar. Y se da por patologías extrapulmonares. Acordarse que este tipo de ventilación iba con una gradiente normal. O sea, no había daño pulmonar estructural. Se da por enfermedades extrapulmonares. Por ejemplo, miastenia gravis, Guillain-Barré, hipotiroidismo severo, ¿no? Uso de sedantes en exceso, o sea, alguna patología que evite que la caja torácica se distienda, se mueva. Enfermedades extrapulmonares, neurológicas, endocrinas, farmacológicas quizás, que evitan que el tórax se distienda, se movilice y se acumula CO2. Placa de tórax limpia, pero curso con insuficiencia. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo se manejará una disminución en la FiO2? Le doy oxígeno. Suplementario, tengo poco oxígeno, no le doy oxígeno. ¿Cómo se manejará una hipoventilación alveolar, por ejemplo? ¿Qué podrá hacer frente a un paciente que hace hipoventilación alveolar, por ejemplo? Alguien me dice, ventilación mecánica. Acá el tórax no se mueve, no se mueve. Si no se mueve, ventilación mecánica, invasiva, ¿no? O no invasiva, dependiendo de cada caso. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es alteración en la difusión. ¿Qué es lo que ven acá? Acá ven una fibrosis pulmonar. Miren cómo la membrana alveolo-capilar está engrosada. Acá el intercambio, en ese mecanismo se produce. El intercambio de gases se produce, pero es lento. Es lento porque hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, típico del EPIT, de la fibrosis pulmonar. Ese engrosamiento me produce que el intercambio sea lento, entonces que hay que dar oxígeno o ventilación mecánica dependiendo de cada caso. Luego tenemos el mecanismo más frecuente. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria? El mecanismo más frecuente es alteración BQ, ventilación perfusión. Es el mecanismo más frecuente. O falla la ventilación o la perfusión. La ventilación, ¿cuándo puede fallar? Por ejemplo, puede fallar en casos de asma, bronquiectasias. Acá falla la ventilación. Acuérdense de que esta causa alteración de la relación perfusión puede cursar o no con hipercapnia, no siempre cursa con hipercapnia. Dependerá de la severidad de la enfermedad, ya saben que asma no siempre da con hipercapnia. Todo depende de qué tan cerrado esté el bronquio. Dependiendo qué tan cerrado esté el bronquio, me causará hipercapnia o no. O sea, acá la hipercapnia es variable. O falla la ventilación del alveolo, o falla la perfusión, la irrigación. O sea, puede ser que esté bien ventilada el alveolo, pero no se perfunde, no se irriga. ¿Cuándo puede pasar eso? Que tengas un trombo. Tienes un trombo en los vasos sanguíneos, el alveolo se ventila bien, pero no se perfunde. No se perfunde. Un TEP, por ejemplo. Este es el mecanismo más frecuente causante de insuficiencia respiratoria. Va de forma variable con hipercapnia dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y luego tenemos shunt o cortocircuito derecha-izquierda. ¿Alguien sabe qué es un shunt o cortocircuito? ¿Alguien sabe qué es shunt o cortocircuito? Comunicación. ¿Comunicación de qué?
Mezcla de sangre. Mezcla de sangre arterial con venosa. Ujú. Mezcla sangre venosa arterial. Sí, esto es cierto. Es la mezcla de sangre venosa con arterial. Acuérdense que el ventrículo derecho es el encargado de bombear sangre por la arteria pulmonar a los pulmones para que se oxigene. O sea, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda. O sea, la sangre normalmente pasa del ventrículo derecho a aurícula izquierda y se oxigena en el pulmón. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Miren acá, los alvéolos están llenos de un contenido líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus. Miren acá, contenido inflamatorio en los alvéolos. Acá tienes una consolidación, una neumonía. De tal manera de que la sangre pasa de ventrículo derecho a aurícula izquierda, pasa por esa consolidación y para nada puede ser oxigenada. O sea, la sangre venosa que va por la arteria pulmonar hacia el pulmón no puede oxigenarse y termina en la aurícula izquierda sin haber sido oxigenada. Shunt derecha-izquierda, porque el alvéolo está lleno de un contenido líquido. Bien. Este es el tipo fisiopatológico que lo van a encontrar ustedes, lo van a encontrar que no responde a oxígeno. Así lo ponen, ¿no? Mecanismo fisiopatológico que no responde a oxígeno, Shunt de derecha a izquierda. Ahora, tienen que tomar con pinzas eso que no responde a oxígeno. Cuando te ponen que no responde a oxígeno, se refiere a esa área de consolidación. Esa área de consolidación es la que no va a responder a oxígeno. Porque si no entiendes bien ese concepto, yo les digo, ¿no? Shunt derecha izquierda como neumonía no responde a oxígeno. Ah, ya, o sea, me han enseñado que no responde a oxígeno. Entonces, a mi paciente más tarde con neumonía no le pongo oxígeno, ¿no? Porque no responde, no. Cuando les digo no responde a oxígeno, me refiero a que esta área es la que no va a responder a oxígeno, pero tiene finalmente el resto de parénquima pulmonar que sí va a responder. Entonces, ese paciente finalmente le vas a poner oxígeno y probablemente vaya bien. Vaya bien porque tiene el resto de parénquima pulmonar que sí va a responder a la oxigenoterapia, pero esa consolidación. Eso tienen que recordar entonces los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Para que preguntas, a ver, que siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo sé a ver que una insuficiencia respiratoria es aguda o es crónica? ¿Qué me puede responder con respecto a eso? Horas, tiempo. Bueno, obviamente que es tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hablo yo de 72 horas? ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Pueden haber hasta dos definiciones que por ahí pueden encontrar, ¿eh? ¿Ya? Un punto de corte, 72 horas. Menos de eso, agudo, más de eso, crónico. Gerard dice pH. ¿Cómo el pH? A ver, explícanos, Gerard, ¿en qué consiste lo del pH para definir que una insuficiencia respiratoria es aguda? ¿En qué consiste eso? Ahí está. Si es normal el pH, la insuficiencia respiratoria es crónica. Si está fuera del rango, la insuficiencia respiratoria va a ser aguda. El rango del pH, acuérdense, es 7.36 a 7.44. El rango del pH va a ser 7.36 a 7.44. Si está dentro del rango, el pH, la insuficiencia respiratoria es crónica. O sea, teóricamente tendría más de 72 horas. Si está fuera del rango, el cuadro sería agudo, menos de 72 horas. ¿Por qué ese punto de corte se ha tomado? ¿Por qué han agarrado ese punto de corte de 62 horas? ¿En base a qué? No hay compensación renal. Es cierto lo que dice Raquel. En base a lo que se demora el bicarbonato en compensar el asunto de la acidosis respiratoria. Si tengo acidosis respiratoria, o sea, acumulo mucho CO2 y produzo mucho ácido carbónico, el organismo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar aumentando las bases. El bicarbonato es el que aumenta y el tiempo en que se demora en comenzar el asunto es 72 horas.
Por eso poner ese punto de vista. ¿Qué dispositivos de oxígeno conocen ustedes? ¿Qué dispositivos conocen ustedes de administración de oxígeno suplementario? Cámara de Venturi. Yo lo conozco como cámara, mascarilla Venturi sea. Aparte de eso, mascarilla Venturi, ¿qué más? Mascarilla Venturi, reservorio, mascarilla simple, cánula binasal, algo más, algo más, algo más han revisado aparte de la clase del año pasado, máscara laringea, ya, algo más. Van a leer ustedes esto, ¿ah? No es nuevo, pero se está hablando bastante ahora para COVID, catéter no. ¿Ya? Cánula binasal de alto flujo. Estamos usando pacientes con coronavirus, con COVID, cánula de alto flujo. Se está usando para evitar que el paciente llegue a ventilación mecánica. Ustedes saben que todo el mundo habla de COVID y ventilación mecánica, no hay ventiladores. Bueno, el hecho de que un paciente llegue con poquita ventilación significa que tiene una probabilidad de mortalidad de 70%. O sea, la mayoría con COVID que entra a ventilación mecánica fallece. Esa es la verdad. La mortalidad en mi hospital, por lo menos, de los que entran a UCI, es 70%, a máximo. O sea, la idea es que el paciente no vaya a UCI. ¿Ya? No vaya a UCI dándole medicación y dándole soporte ventilatorio no invasivo, como lo que les menciono. Quiero que ustedes revisen, ¿no? La cánula binasal de alto flujo, aplicaciones, y ya la próxima clase hablamos de eso. ¿Cuándo indicaremos, por ejemplo, ventilación mecánica en un paciente? Yo puedo empezar con oxígeno, ¿no? Cánula binasal, alto flujo, Venturi, bla. Pero cuando yo digo, no, este paciente requiere ventilación mecánica. ¿Qué me dicen? ¿Cuándo creen que el paciente va a requerir ventilación mecánica? Ya. O sea, una ida tipo 2 sería un hipercapnia, ¿no? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, hipercapnia, aparte de eso, está bien, acidosis respiratoria. Lo vimos en la clase de asma, acidosis respiratoria me puede producir somnolencia, ¿no? Ya. Aparte de acidosis respiratoria, hipercapnia, ¿qué otra indicación pueden tener ustedes de ventilación mecánica? ¿En qué otro caso podría usarse? ¿Qué me dicen? Patrón respiratorio alterado. Patrón respiratorio alterado. Claro, politirajes, tirajes. Generalmente un paciente con mal patrón respiratorio. Mal patrón respiratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente se cansa. Tienes un paciente respirando más de 40 por minuto, recontra agitado, con uso de unos accesorios. Llega un momento en que el paciente se cansa. Es como que tú corres la vuelta a la manzana. ¿Cuántas vueltas? Media vuelta, una vuelta nomás. Si vas a dar más de 2, 3 vueltas, llega un momento que tanto correr te cansas. Y ya paras, ¿no? Ya paras, ya no puedo seguir corriendo. Pasa lo mismo con los pacientes. Respiran tanto, con tanto esfuerzo, tantas veces por minuto, que en un momento que ya no van a respirar porque se agotan, se cansan, es en paro respiratorio. Eso pasa sobre todo con los ancianos. Ancianos, la masa muscular no es tan buena, entonces no jalan tanto. O sea, una de las indicaciones, porque son más, también pueden revisar eso, es acidosis respiratoria y mal patrón respiratorio. El PAFI menos de 40. Ya. Esos conceptos de PAFI, bueno, cuando su FIO2 es menos de 40. No sé si Stephanie me ha querido hablar del FIO2 menos de 40 o del PAFI. Porque otra indicación de ventilación mecánica es un paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Cuando el valor del el PAFI, que es la relación PO2 sobre FIO2 menor de
es 300. Ahí se puede estar hablando de un síndrome del sistema respiratorio del adulto. También se podría entrar a la ventilación mecánica. Pero con el coronavirus nos ha cambiado todo lo que es los conceptos de esto, ¿no? Normalmente tú veías pacientes, por ejemplo, con neumonía, con un PAFI bajo, ¿no? PAFI en 80, te asustabas, tenías que pasar la ventilación mecánica porque si no el paciente se complicaba y se moría. Y eso es lo que, ¿no? Tenías una neumonía en un paciente o un edema pulmonar con un PAFI bajo, 100, ¿no es cierto? 150, bueno, si no hacías nada por ese paciente, si no lo metías a máquina, en las siguientes horas el paciente probablemente al día siguiente ya fallezca y ya ni lo encuentres. ¿Qué estamos viendo ahora con lo que es coronavirus? Sin decirles un PAFI en valores de 60, 70 que se mantienen así semanas. Se mantienen 1, 2, 3 semanas con un PAFI recontra abajo. ¿Y qué es lo peor? Que tú le dices, señor, ¿cómo se siente? Mejorando, doctor, mucho mejor que ayer. Y no te explicas por qué el PAFI está en el suelo. A diferencia a lo que se veía antes, de que no, los pacientes con un PAFI de ese valor tan bajo y una saturación tan baja, con la clínica había cierta correlación. Los días en muy con COVID, no, te saturan sin mentir el 70, menos de 80%. Pero clínicamente tú los ves, están tranquilos. Si les preguntas cómo va, mucho mejor no te explicas cómo. Esto nos está haciendo cambiar algunos conceptos y van a revisar a ver sobre hipoxemia silente, ¿ya? Hipoxemia silente, que es lo que estamos viendo en estos pacientes con COVID. Hipoxemia silente. Algo que nunca habíamos antes. O sea, tienes pacientes con valores de saturación de 70, 80, tranquilos, si se mantienen varios días. Y a veces vienen a hacer emergencia, ¿no? Sin presentar mayores molestias. Bueno, lo que les hablaba, lo que es el ARS, síndrome del estrés respiratorio del adulto. ¿Qué encontramos acá? Hipoxemia severa e infiltrado pulmonar difuso bilateral de causa no cardiogénica. El ARS es un edema agudo de pulmón que no es de causa cardíaca. ¿Y de qué manera yo puedo saber que no es de causa cardíaca? ¿Qué me dice? Porque la mayoría de edemas pulmonares son por falla cardíaca, no es finalmente por una SC. Pero en este caso el edema agudo no es por falla cardíaca. Una manera de saberlo, como bien dice Fiorella, es por ecocardiograma, por ejemplo. Es la manera en que se hace. Y acuérdense que la causa más común de edema pulmonar es la falla cardíaca. Pero en este caso no es por falla cardíaca, es un edema inflamatorio. Es un edema inflamatorio que no se debe necesariamente a una inflamación directa del pulmón. O sea, la causa más común es neumonía. La causa más común es sepsis de cualquier foco. Por ejemplo, tengo una infección urinaria y por una infección sistémica que me produce la infección urinaria hago edema pulmonar. Tengo una celulitis, tan fea la celulitis que por inflamación sistémica hago inflamación pulmonar. También tenemos las pancreatitis, quemaduras, etc. ¿Ya? Entonces es un edema de pulmón de causa no cardiogénica, es un edema inflamatorio y la causa más común es sepsis. ¿Cómo sé que es SARS? Presentación aguda, opacidades alveolares bilaterales, que el origen del edema no sea completamente explicable por falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Tengo edema pulmonar, ¿cómo sé que no es por falla cardíaca? Se le saca un ecocardiograma. Tengo una buena fracción de eyección suficiente. Y lo último que hay que ver es el AGA, ese valor, el PAFI. El PAFI normal, acuérdense, es más de 350. Para hablar de ARS es menos de 300. Y hay valores, ¿no? 300, 200, 100, para hablar de ARS leve, moderado, severo. Antes, en 2012, al ARS leve no se le llamaba así. Antes no había esto, leve, moderado, severo. Antes el ARS considerado desde moderado. A partir de moderado, recién hablábamos de ARS. Recién de ARS. Al ARS leve se le conocía como IPA, injuria pulmonar aguda. Que todavía lo pueden encontrar seguramente así en algunos textos. IPA, injuria pulmonar aguda. Ahora se llama ARS.
Ahora, este concepto de ARS también se está redefiniendo con lo que es coronavirus. Coronavirus me da un ARS medio atípico, ¿ya? No es tan agudo, las opacidades no son tan alveolares, pero son bilaterales. Y antes, pues, PAFI menor de 300, ventilación mecánica, ¿no es cierto? No. O sea, menos de 350 hay injuria pulmonar, es cierto. Pero para valor de ARS se considera menos de 300. Lo normal es más de 350. ¿Ya? Entre 300 a 350 vas a ponerlo como injuria pulmonar. Para ARS va a ser menos de 300. Les comentaba que también lo de coronavirus nos está haciendo redefinir lo que es esto, ¿no? de ARS. ¿Ya? Es un ARS atípico. Antes tú veías pacientes con un PAFI bajo, pulmón blanco, de frente, máquina, ventilación, si no se muere. ¿Ya? Coronavirus, pacientes ya saben, vienen con 70, 60 de PAFI, ¿qué es eso? Tú llegas a tu guardia, ves la historia, es todo 60, 70, 80, 50, y el paciente no está en tan mal estado, y con un pulmón blanco completamente, y dura bastante, o sea, no es como antes que se agotaba, ¿no? Tú le preguntas, señor, ¿cómo se siente? Mucho mejor, te dice, y ves su tomografía y el pulmón hecho puré, o sea, no te explicas bien eso, ¿no? Eso quiero que también revisen qué es lo que está pasando con estos pacientes, y ese concepto que les he mencionado, hipoxemia silente. A ver, ¿qué pasa con el ARS? Miren, es un pulmón blanco bilateral. Acá lo que vas a encontrar es un edema alveolar inflamatorio. Si es un edema alveolar inflamatorio, es un edema alveolar, este paciente, ¿qué tipo de mecanismo fisiopatológico tendría? A ver. Shan derecha izquierda. Muy bien. Shan derecha izquierda. Sí, Shan derecha izquierda. Pero ¿qué es lo que sucede también con este paciente? Miren, aparte del edema alveolar, también hay un engrosamiento del intersticio. Engrosamiento intersticial. Claro, también hay engrosamiento intersticial. O sea, también hay alteraciones en la difusión. Si es un edema alveolar, este paciente va a responder a oxígeno. Si es un edema alveolar, no va a responder a oxígeno, claro. Yo les dije, cuando les pongan que ese paciente no responde a oxígeno, se refiere específicamente al área de consolidación. Pero si tienes un pulmón blanco bilateral, pues ese paciente no va a responder definitivamente a oxígeno, por eso que va para ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque el aire, cuando ingresa por la ventilación mecánica, ingresa con mucha fuerza, con mucha presión. Como ingresa con mucha presión, el alveolo lo distiende y permite que haya intercambio gaseoso. El alveolo tienes con agua, lleno de agua, lleno de líquido el alveolo. Muy bien. Líquido en el alveolo. Cuando el aire ingresa con fuerza, el alveolo puede distenderse y puede ocurrir intercambio gaseoso. Por eso requiere ventilación mecánica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el COVID? En el COVID no es tanto tema alveolar, es un problema, es más una inflamación intersticial que está ocurriendo. ¿Ya? Por eso que el COVID no va de primera mano a ventilación mecánica. El COVID responde a oxígeno, porque la alteración en la difusión responde a oxígeno. Mejor si es de alto flujo. Todo el mundo habla de ventilación, pero lo que no saben es que si tu paciente entra a ventilación, la mortalidad es alta, 70%, así. Entonces, la idea es que el COVID no vaya a ventilación. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa estamos viendo acá con COVID? Les comento. Hay pacientes en mi sala, en la sala que soy, por ejemplo, hay 2 pacientes que ya tienen más de un mes con oxígeno y con un pulmón así blanco, con edema intersticial. Más de un mes, o sea, ese paciente ya no tiene COVID. Acuérdense que el COVID, la enfermedad te durará pues 2 semanas a lo más. Después de eso ya no deberías tener COVID. Lo que tiene ese paciente probablemente sean secuelas del COVID. ¿Cuáles son las secuelas del COVID? Es lo que todavía no se sabe. Dicen fibrosis pulmonar. ¿De qué tipo de fibrosis? O sea, no. Es algo que también se puede revisar, secuelas pulmonares de COVID. Estamos viendo pacientes, ya varias semanas que todavía siguen pegados al oxígeno. De COVID ya no tienen nada,
Estamos hablando de secuelas. ¿Qué secuelas? Fibrosis, pone ya. ¿Dónde se ha escrito eso? Pues hay que ver qué secuelas no está dejando pulmones. Y son varios, ¿no? A ver. El arco maneja ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Ya. Ahora, ya saben que el concepto de ARS, el concepto como tal de Berlín que les he mencionado, algunos museólogos zapatean un poco en el COVID porque no encaja tanto dentro de ARS porque finalmente no se maneja igual, no todos van para ventilación. Se prefiere manejo de oxígeno de alto flujo, ¿no? Que más es un edema intersticial. Entonces probablemente eso se revise más adelante, ¿no? A ver, sistemas de administración de oxígeno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el manómetro. El manómetro, en el sistema de administración de oxígeno, el manómetro, que es este relojito que está acá, me habla de la presión de oxígeno que tiene el balón de oxígeno. La presión que tiene el balón de oxígeno, el manómetro. ¿Ya? Luego tenemos el flujómetro. El flujómetro me habla de los litros por minuto que le voy a administrar al paciente. Manómetro, la presión del balón de oxígeno. Flujómetro, los litros que le voy a administrar al paciente. Luego tenemos lo que es el humidificador. ¿Puedes dar oxígeno seco? O sea, directamente sí. Pero el problema es que las fosas nasales se van a ulcerar, va a producirle mucha molestia al paciente. Entonces, el oxígeno primero entra por acá, esto está con agua, lleno de agua, y el oxígeno entra humidificado, se humidifica, para mejorar el confort en el paciente y algunas complicaciones que podrían. ¿Cuáles son los dispositivos que se conocen? Cánula binasal, mascarilla simple, de reservorio, sistemas de bajo flujo. De bajo flujo. En el caso de mascarilla de reservorio, me puede dar un valor de FiO2, reacción inspirada de oxígeno muy alto, pero no es constante. ¿Ya? Los sistemas de bajo flujo tienen una característica, que el FiO2 que yo les indique a los pacientes va a ser inconstante. O sea, yo indico FiO 40, yo no sé si recibirá 40, puede recibir menos, porque se influencia mucho por el patrón respiratorio de cada paciente. En cambio, el sistema de alto flujo no. Acá tenemos Venturi. Yo le indico un FiO2 y es el FiO2 que el paciente recibe, independientemente del patrón respiratorio del paciente. Sistema de alto flujo, ya saben lo que van a leer. ¿Qué cosa es? La cánula de alto flujo, que es lo que se está usando. Es otro sistema que también me da valores de FiO mayores que la mascarilla Venturi, más constantes. Lo bueno es que esos sistemas son con paciente consciente, ya saben que la idea del COVID es evitar que haya ventilación. Y la fisiopatología del COVID, como es un edema intersticial, me permite manejarlo con oxígeno. Si fuera un edema alveolar, ahí sí la canción, el oxígeno no va a responder, sería todo para ventilación. Pero vemos que es un pulmón blanco, sí, es un pulmón blanco, pero que responde a oxígeno. ¿Por qué? El edema es intersticial. Si fuera alveolar, ahí sí iría para ventilación. Entonces acá van a revisar, acuérdense, cánula de alto flujo. Ya, cánula linasal. Indicaciones. Se usa en pacientes con buen patrón respiratorio. Buen patrón respiratorio. ¿Qué es un buen patrón respiratorio? A ver, ¿qué entienden por eso? Estable, muy bien. ¿Y a qué le llamas estable, ayer? Nota, conscientes. Muy bien. Conscientes, ya. ¿Algo más? Sin tirajes, muy bien, Fiorella. Digamos con una frecuencia respiratoria de menos de 30, ¿no? Menos de 25, menos que 30 por minuto, podrás usar la cánula binasal. ¿Por qué? Porque yo puedo indicar un FiO2 con cánula binasal. Yo le indico hasta FiO2 36%. Para dejarlo al 36% tengo que ponerlo a 4 litros por minuto. Acuérdate que eso tú lo regulas con el flujómetro. El flujómetro acá le pones, subes la perilla hasta que me indique 4 litros.
y 4 litros es un FIO 36%. El problema es que el FIO2 entregado en sistemas de estos varía mucho según el patrón respiratorio del paciente. Un paciente con mal patrón respiratorio no está seguro que lo que has indicado es lo que va a recibir. La ventaja de esta cánula binasal es la comodidad del paciente. Puede ingerir alimentos, por ejemplo, sin mayor problema. La desventaja es que el FIO2 que entrega es inconstante, no te fías. Depende del patrón respiratorio de cada paciente. Puede entregar hasta 44%. ¿Qué más tenemos? La mascarilla simple, que es equivalente a la cánula binasal. Quizá me entregue un poquito más de FIO2. Igual, la desventaja también de la mascarilla simple es que se modifica según el patrón respiratorio de cada paciente. La ventaja en específica de esta es que me entrega un poco más de FIO2. Este sistema acá no lo van a encontrar con mucha frecuencia. Van a encontrar esa cánula binasal. Ya saben en quién usarla entonces. Ahora, no hay un valor específico de frecuencia respiratoria, ni de nivel de conciencia, ni de saturación, para que tú digas una cánula binasal sí, una binasal no. O sea, depende mucho de tu impresión clínica inicial en el paciente. La cosa que en pacientes con mal patrón respiratorio, cánula quizás no sea lo más indicado porque no está seguro que lo que tú indicas es lo que el paciente recibe. ¿Con cuánto empezamos? Puedes empezar con 4 o 5, depende de cada uno, no hay un valor, digamos, universal para empezar con la cánula binasal. Lo que usualmente empezamos es entre 3 a 5 litros en cada paciente. Mi objetivo, acuérdate, es que te sature más de 92%. Tiene que saturarte más de 92%. Tú le pones el oxígeno, digamos, ya voy a empezar con 4 litros. Te fío 36%. Mi objetivo es que me sature más del 92%. Eso va a durar unos 15 minutos. O sea, yo espero 15 minutos en que eso vaya. Si no, con 4 litros sigue saturando menos de 92, le sigo a 5 litros. O sea, cada 15 minutos yo voy a plantearme aumentar el flujo de oxígeno. Y si ya no me responde eso, le cambio pues a otro sistema. Empiecen entre 3 a 5 litros dependiendo de cada paciente. ¿Qué más tenemos? Mascarilla de reservorio. ¿Cuándo indicaba mascarilla de reservorio? Indicaciones, a ver, chicos. ¿Qué me dicen? ¿Cuándo se podría indicar mascarilla de reservorio? Ya, saturación menos de 85%, me parece bien. Saturación menos de 85%. Ya. ¿Qué más? En paro cardiorrespiratorio. Algunas guías sí esto lo han universalizado, o sea, te pone menos del 85% de saturación, reservorio de frente. En paro cardiorrespiratorio, antes de la intubación también se suele usar, ¿sí? Es cierto. En paro cardiorrespiratorio, el AMBU, no sé si han visto cuando un paciente hace paro, ese AMBU es un sistema así de mascarilla de reservorio. La ventaja de la mascarilla de reservorio, ¿cuál es? Es que es uno de los sistemas que me ofrece la mayor concentración de FIO2, de 60 o más de 80%, más de 80%. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, te pongo rangos, ¿no? 60, 70, 70, 80, más de 80. El problema es que su desventaja es que como es sistema de bajo flujo, no es constante. No es constante. Yo puedo indicar 10 litros, más de 80 teóricamente, pero según el patrón respiratorio del paciente o su patología del fondo puede que reciba menos. Por eso que es un sistema de bajo flujo. ¿En qué se basa la mascarilla de reservorio? Hay dos tipos de mascarillas. Una mascarilla con reinhalación parcial y sin reinhalación. La que usamos acá es es la mascarilla sin reinhalación. ¿A qué me refiero con eso? En el sistema con reinhalación, si se dan cuenta, acá tiene dos aberturas que no están obstruidas.
de tal manera que el aire se puede escapar por ahí, entra y sale por esas aberturas. En cambio, las mascarillas de reservorio sin reinhalación, que son las que ahora se venden, son las que van a ver, tienen aperturas unidireccionales, unas válvulas que solo permiten la salida o la entrada de aire. Estas válvulas solamente van a permitir, en este caso las de arriba, la salida de aire y en este caso solamente la entrada del aire. Estas válvulas me permiten que haya una mayor concentración y que el aire no se escape. Bueno, felizmente que las que tenemos son las de acá. Ahora, ¿por qué es un sistema de flujo bajo, ¿no? Pero es el que me entrega la mayor cantidad de CO2? ¿Por qué? Porque el paciente al inhalar, al respirar, inhala tanto el aire, el oxígeno que le viene por la manguerilla, como el oxígeno que se concentra en la bolsa de reservorio. Por eso, como inhala, digamos, de dos fuentes, que viene directamente, la que viene de la bolsa de reservorio, es el que me mayor FIO2. ¿Ya? Pero, digamos, el oxígeno que se administra directamente es muy bajo. Bajo. Me da valores altos de FIO2 porque aparte que el que va directamente también va, inhalas el que se encuentra en la mascarilla de reservorio. Y es un sistema de bajo flujo porque el FIO2 depende mucho del patrón respiratorio del paciente. Pero como es el que teóricamente me da mayor FIO2, indico sobre todo en saturación menor del 85% y lo indico en pacientes también con paro cardiorrespiratorio. Aquí está el sistema y las válvulas, ¿no? Actualmente, ya sabes, tenemos las válvulas unidireccionales. Permiten salida y entrada de aire. Lo que les mencioné, ¿no? Válvula exhalatoria, válvula inhalatoria. Tú inhalas el oxígeno que viene tanto de la manguerilla como el de la bolsa de reservorio. Luego tenemos la mascarilla Venturi. La mascarilla Venturi es un sistema de alto flujo. ¿Cuáles son sus indicaciones? Pacientes con mal patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque ese sistema me da el oxígeno que yo le indico. Lo que yo le indico es lo que el paciente recibe. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja del sistema Venturi? Que me da FIO2 hasta 50%. Hay sistemas que me dan hasta 60%. Bueno, ese no hay acá. Acá hay hasta el que te da 50%. Lo bueno que es constante. Es constante. ¿Y en qué se basa? En el sistema Venturi. Este tubo que está acá, estos sistemas, es el sistema Venturi. Dependiendo del color de la cánula que ven acá, ¿ya? Se va a dar el FIO2 que se entrega. Sistema verde y sistema blanco. Uno es el de mayor flujo, uno es el flujo más bajo. Se cambia de sistema de la válvula para entregar el FIO2 en cada paciente. Ahora, ¿por qué este sistema de acá, ese tubito que ven, tiene la capacidad de entregar un FIO constante? ¿En qué se basa? Se basa en este principio de Bernoulli. ¿Qué me dice ese principio de Bernoulli? ¿Alguien sabe? El teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. Biofísica, a ver. ¿Quién es el señor biofísica? ¿En qué se basa ese principio? Teorema de Bernoulli. Con Constantini, yo ya me acuerdo. Creo que todavía sí, o creo que ya no está, no sé. A ver, dice Ítalo, mayor presión, menor velocidad y viceversa. Mayor presión, menor velocidad. Menor compartimento, mayor velocidad para el fluido. Ya, es algo así, miren. Cuando un fluido pasa por un compartimento de menor diámetro, aumenta su velocidad de flujo y genera una presión negativa. Cuando un fluido, en este caso el oxígeno, pasa por un compartimento de menor volumen, o diámetro, perdón, como este sistema, aumenta su velocidad de flujo y genera una presión negativa.
¿Qué significa presión negativa? Que jala aire, aspira aire de afuera hacia adentro del sistema. O sea, en otras palabras, este tubo de acá de menor diámetro hace que el aire entre más rápido y jale aire de afuera. Y eso es constante. Y yo puedo regular el FIO2 abriendo, cerrando este sistema, esta ventanita. Ahora, si se dan cuenta, cómo regulo el sistema Venturi. Acá dice litros por minuto, te pone 9, 10, por ejemplo. Yo tengo que poner acá, o sea, si quiero que el paciente reciba FIO 35%, la ventanita la abro con la flecha que me señale esto, 35%. Y acá dice que para el 35% son 9 litros por minuto. En el flujómetro tengo que poner 9 litros por minuto. O sea, tengo que regular la apertura de esta ventanita y también tengo que regular el flujo de oxígeno, ¿no? Y ya saben, acá están las correspondencias. 9 litros a FIO 35. Tengo que cambiar ambas cosas. Ese es ese principio, ¿no? El oxígeno entra con alto flujo por acá a gran velocidad, te genera presión negativa. Hay una mezcla con el aire ambiental que entra por esa ventanita. Y lo bueno que ese flujo de aire es constante, yo puedo jugar con eso. ¿Para qué sirve este sistema? Esta manguera corrugada. ¿Para qué sirve el sistema corrugado? El sistema corrugado, alguna explicación me da para qué sirve corrugado. Es corrugado para qué suele servir. Ese tubo corrugado de alguna manera hace que el exceso de humedad que se puede generar, claro, acuérdense de que el aire pasa por un humidificador y se evita con ese corrugado que el exceso de agua ingrese al paciente. O sea, el agua se condensa acá y se elimina, ¿no? Esa es la función de ese tubo corrugado. Eliminar el exceso de agua que podría ingresar en ese paciente. Es un sistema que también se come. Como les mencionaba, el oxígeno entra humidificado y acá se condensa en ese tubo para tener en consideración. Ahora sí, ya conocen los sistemas más comunes de acá. Recuerden que tienen que leer lo que es la cánula de alto flujo. ¿Qué tenemos acá? Mujer 50 años, emergencia por dolor torácico típico de 3 horas de evolución, antecedente de diabetes más obesa. 130-80 de presión, 90, 18 por minuto de respiratoria, murmullo vesicular pasa bien ambos hemitórax, unos soplos, tiene un electro con un ST elevado, o sea, es un Zika con elevación del ST, unas troponinas elevadas, o sea, es un infarto de miocardio, CPK también alto, pH 7.44, PO2 70, PCO2 26, saturación 88, una gradiente lateral de oxígeno alta, un PAFI bajo. La pregunta es, ¿estará indicado oxígeno en este paciente? Sí, no creo que nadie me va a decir que no, ¿no? Es un paciente con una saturación menos del 92%. Ya. Si van a indicar el oxígeno a este paciente, ¿qué sistema de oxígeno usarán en este caso en específico? ¿Qué me dicen? ¿Qué sistema de administración de oxígeno usarán acá?
Cánula linasal, me dicen. Ya. Saturación menor de 90%, cánula linasal. Ya. ¿Y por qué no puede ser mascarilla Venturi, no? Yo diría que acá la saturación está a menos de 90, ¿no? ¿Por qué no puede ser Venturi? ¿A qué le llaman que el paciente es estable, Yera? ¿Por qué es estable? ¿Por qué me dicen que el paciente se encuentra estable? Infarto y miocardio, saturación baja, no suave. Buen patrón respiratorio, ¿no? Buen patrón respiratorio, ¿en base a qué sería la fiorella? ¿Por qué es buen patrón respiratorio? ¿Qué es lo que ves en la clínica? Frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria normal, ¿cuánto es? Menos de 15, ¿no? Menos de 15, debería ser normalmente, ¿no? Tienes más de 15, 20, ya estás con algo de dificultad. Llama la atención, sí, de que no tienes nada de la auscultación, ¿no? Al inicio, por lo menos. Ahora, ¿por qué un infarto de miocardio? Porque eso es lo que tiene. Me podría dar hipoxemia. ¿Por qué un infarto de miocardio me podría dar saturación baja? Hipoxemia. ¿Qué es lo que pensarías? Tienes un paciente infartado que satura bajo. Ya, y ese infarto en cada anterior que me produce, pues. O sea, el infarto de por sí no me da saturación baja. No. O sea, el infarto per se no tiene por qué haber hipoxemia. A ver, edema pulmonar. ¿Se hacen edema pulmonar? Claro. Hacen edema pulmonar. Y los infartos de cara anterior son los que más dan ese cuadro. ¿Ya? Podría ser una cánula binasal. Acuérdate que el objetivo de saturación debe ser más del 92%. Tu objetivo es que se sature más del 92%. Le pones su canulita, 5 litros de frente puedes ponerle y esperas 15 minutos. Si en 15 minutos su paciente no satura lo que tú deseas, podrías cambiar el sistema, podrías cambiarle a mascarilla Venturi, ¿no? También se están manejando los conceptos de estabilidad. Entonces. A ver, segundo caso. 25 años se puede por disnea marcada, tabaquismo, cianosis, lucio orientado, 120-70, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 28, roncantes, sibilantes. Ya. ¿Cuál es la impresión diagnóstica que tienen en este paciente? ¿Qué creen que es lo que tiene? ¿Cuál sería su impresión diagnóstica en la historia clínica de emergencia en este paciente? Acuérdense que tú en emergencia evalúas a tu paciente, colocas una impresión diagnóstica. Esa impresión diagnóstica es eminentemente clínica al inicio. Clínicamente, ¿qué le pondría a ese paciente? Y se ponen primero los diagnósticos más importantes. Ya. Esto sería el cuadro de fondo, ¿no? Cuando tienes pacientes en emergencia, tú planteas mejor problemas. Y obviamente alternativas diagnósticas a ese problema, ¿no? Su problema principal, aparte del cuadro obstructivo, distrés respiratorio, un poquito más. Distrés respiratorio, acuérdate, es más un diagnóstico con el PAFI. Yo les digo lesión diagnóstica solamente clínica. A ver, insuficiencia respiratoria. Ya, pero no puedes colocarme hipoxémica por EPOC, o sea, solamente por clínica quiero que me coloquen un diagnóstico, sin ver laboratorio. Sería el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, sobre todo, insuficiencia respiratoria. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico, ¿ah? No se equivoquen, es gasométrico, ¿no? Con una PO2, ya saben, menor de 60, como lo que tiene, pero clínicamente tú ya puedes inferir una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo? Clínicamente, ¿qué es lo que buscarías tú para inferir una insuficiencia respiratoria? Cianosis, por ejemplo.
Cianosis, sí, exacto. Cianosis, frecuencias respiratorias de 30, politirajes, aleteo nasal, por ejemplo, es lo que se buscaría. Ujú. Entonces yo lo plantearía como una insuficiencia respiratoria a este paciente. Si tiene roncantes sibilantes, ¿qué podría ser? Poco asma, ¿no? Si tiene 65 y fuma, lo más probable es que sea POC probablemente. Bueno, ¿qué tenemos en la gasometría? 7.4 de pH, hipoxémico, PCO2 45. ¿Qué les parece ese valor de PO2? ¿Cuánto debería estar el valor de PO2 en ese paciente? A ver, en este paciente, según sus características clínicas, ¿cuál es el valor de PO2 que deberías encontrar? ¿Cuál es el valor de PO2 que tú deberías encontrar con más frecuencia? Eh, Miren, acuérdense que no todo paciente con hipocoasma hace hipercapnia, solamente los casos severos lo hacen. Tienes un paciente con una frecuencia respiratoria incrementada, ¿cómo esperarías que esté el valor del PCO2? Tienes un paciente con una frecuencia respiratoria incrementada, ¿cuánto esperarías que sea el valor del PCO2? ¿Normal o aumentado? Disminuido, bajo, barre CO2. O sea, en un paciente con frecuencia respiratoria en 28 alta, en general, el PO2 debería ser bajo. Si el PO2 lo encuentro alto, por supuesto, o incluso normal, en un paciente con frecuencia respiratoria incrementada, yo ya puedo inferir que el paciente está reteniendo CO2. En un paciente con aumento de frecuencia respiratoria, yo esperaría que el PCO se encuentre bajo. Pero si está normal, o casi normal, o alto, yo ya infiero que el paciente retiene CO2, o sea, debe tener un grado más o menos importante de obstrucción bronquial. Entonces tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica, una saturación de 84%, gradiente de 60, PAFI 240. ¿Cómo manejaría a este paciente? ¿Qué dispositivo de oxígeno usaría en este paciente? A ver. ¿Qué dispositivo de oxígeno voy a usar en este paciente? ¿Por qué Venturi? ¿Por qué no puede ser otro sistema? ¿Por qué me dicen Venturi? ¿Por qué no? Mal patrón respiratorio, ya. Mal patrón respiratorio. ¿Y saben también por qué? Porque este paciente probablemente que tenga de fondo, probablemente el paciente sea un EPOC, ¿no es cierto? Fumador, tiene sibilante, roncante, saturado bajo, bueno, probablemente sea un EPOC. Ahora, normalmente cualquier paciente con neumonía, con asma, tu objetivo de desaturación de oxígeno es más del 92%. Cualquier paciente. Pero en un paciente con EPOC, acuérdate, tu objetivo de desaturación va a ser de 88 a 92%. ¿Ya? En un paciente con EPOC cambia. Tu objetivo ya no es que se sature más de 92, ¿no? Yo quiero que se sature 88 a 92%. ¿Por qué? Porque a los pacientes crónicos, como los EPOC,
En general, a cualquier paciente que retenga CO2, vamos a poner acá, retiene CO2, objetivo de saturación, ya sabes, es 88-92%. Interesante lo que dicen ahí, ¿no? Porque están habituados a estar en hipercapnia. Es cierto, pero sobre todo de que su centro de oxígeno, su centro respiratorio ya está desensibilizado. Acuérdense que el estímulo normal para que tú ventiles es la hipoxemia, ¿ya? Si tu concentración de oxígeno baja, inconscientemente tú aumentas tu frecuencia respiratoria. Tú movilizas el tórax por la hipoxemia, por eso. Pero un EPOC, un paciente crónico, es hipoxémico crónico, crónicamente de estar en hipoxemia. Entonces el estímulo para que movilice el tórax inconscientemente ya no puede ser la hipoxemia. El estímulo en el va a cambiar, el estímulo para que el paciente mueva el tórax va a ser la hipercapnia. El paciente crónico, hipoxémico crónico, mueve el tórax por la hipercapnia, por el CO2 aumentado. Si yo le doy oxígeno a alto flujo, o con un FIO2 alto, mejor dicho, ¿ya? Con un FIO2 alto, voy a hacer que llegue mayor cantidad de aire al alveolo y voy a barrar CO2, barro CO2, hago que el paciente disminuya su CO2 y eso hace que le quite el estímulo al paciente para que respire, ventile. Recuerda, el estímulo es la hipoxemia, pero en un paciente crónico, el estímulo es la hipercapnia. Si yo le doy oxígeno con FIO2 alto, barro el CO2 y le quito el estímulo para que respire y hace paro respiratorio. Entonces, si este paciente con saturación menos de 85 le meto reservorio, puede ser que, bacán, la saturación esté subiendo todo, pero luego va a caer, porque voy a barrer CO2 y le quito para que se estímulo para que el paciente movilice el tórax, entonces al final va a complicarse. Hacen un paro respiratorio estos pacientes. Por eso, en pacientes retenedores crónicos, entonces, mi objetivo de saturación cambia, es 88-92%. Es lo que yo quiero. ¿Y por qué Venturi? Por acuérdense que con Venturi el FIO2 que yo le indico es el que recibe el paciente, es más exacto en la administración. En cambio, cánula reservorio depende del patrón respiratorio de cada paciente. Cánula y este reservorio yo no estoy seguro de lo que yo le indiqué es lo que recibe cada paciente. En cambio, con un Venturi sí, ahí lo que yo le indiqué es lo que el paciente recibe. Entonces, pacientes crónicos con EPOC o en cualquier paciente en sí, EPOC, EPIC, lo que pasa es que tengan hipercapnia, tengan mucho cuidado al administrar oxígeno. Tu objetivo es saturación, 88-92%. Si no pasa a veces, tú ves así nomás, ¿no? Paciente cianótico, saturación baja, uy, no, ponle reservorio. El paciente poco a poco se va poniendo somnoliento, hace paro respiratorio, fallece, ¿no? Ya vino mal, dice después, no vino mal, señora, ya saturaba bajo. No. Ahí lo que debiste poner es Venturi, a un flujo constante, con una saturación objetivo suficiente de 88-92%. Caso 3, que dice, 68 años, acude a emergencia por tos, expectoración, fiebre y disney. 60, 110, frecuencia respiratoria 30, crepitantes en base metoras derecho, uso de músculos accesorios. ¿Qué me dicen que tienes este paciente? ¿Cuál es su impresión diagnóstica en el paciente? Ya saben, en emergencia ponen primero problema, una neumonía, ¿no? Pero de frente a neumonía, ¿tu problema cuál es? ¿Tu problema cuál es? Acuérdate que en emergencia tú pones problemas. El problema es insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Frecuencia respiratoria más de 30, músculos accesorios, insuficiencia respiratoria. Es lo primero que vas a plantear. Ajá. Como impresión diagnóstica, ya como posibilidad de causa de insuficiencia, una neumonía. Muy bien. pH 7.32,
PO2 50, PCO2 22. Mira, normalmente cuando tienes aumento de la frecuencia respiratoria, vas a barrer el CO2, debería disminuir. Eso es lo normal. Pero si tú ves que a pesar del aumento de la frecuencia respiratoria, el PO2 está normal o aumentado, ese paciente retiene CO2. Ese paciente no debería salir mucho flujo de oxígeno, ¿no? Y maneja con saturación. Tiene saturación de 82%, una gradiente de 70, o sea, tiene daño pulmonar estructural. En emergencia, ustedes les viene este señor de 68 años con una neumonía probable. ¿Cómo lo manejarían ahí mismo? ¿Qué les administrarían? ¿Qué le harían al paciente? Antibióticos sí, pero hablando de lo que es oxígeno, pues. Temas de oxígeno, ¿no? Ya sé que antibióticos, cloruro, todo, ¿no? Pero ¿qué le voy a dar con respecto a oxigenoterapia? Ya, Gerard dice reservorio. ¿Todos están de acuerdo que sea reservorio o usarían otro sistema? Mm, ya, Venturi, ya. Acá, mira, tiene saturación de menos 85%, ¿no? O sea, yo sé que vas a empezar con Venturi, sí, pero acuérdate que en un paciente que satura menos de 85%, y sobre todo si no te retiene CO2, si no te retiene CO2, tú vas a intentar darle mayor FIO2 posible. En ese caso vas a usar mascarilla de reservorio. reservorio ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una saturación menos de 85%. Les he dicho, paciente que satura menos de 85%, para acabo respiratorio, mascarilla de reservorio. En el resto puedes valorar usar Venturi o canularidad dependiendo del patrón respiratorio de cada paciente. Mascarilla Venturi poder darle, sí, también, pero su FIO2 llega hasta 50, ¿no? Acá tenemos que usar 80, 90%, por lo menos. Ahora, en una hora después, digamos que le pusiste mascarilla de reservorio, persiste saturación menor de 90. ¿Qué podría usar acá? O sea, a pesar de mascarilla de reservorio, persiste con saturación menor de 90%. Brenda me dice, por más que tiene mal patrón respiratorio, sí. En un paciente que satura menos de 85%, tú tienes que asegurarte el mayor FIO2 posible. Y ahí tenemos mascarilla de reservorio. Pero respiratorio les he dicho que te da FIO2 de más de 80-90%. Lo mínimo que te da es 60%. ¿Ya? En cambio, Venturi, su tope es 50. Tope 50. Con mascarilla de reservorio, lo mínimo que te dé 60-80%. Entonces, en esos pacientes, yo preferí usar mascarilla de reservorio. En el EPOC por el tema de que yo tengo que ser bien exacto en la saturación objetivo, 88-92, ahí sí podría usar 20. ¿Ya? Finalmente son pacientes crónicos, ellos aguantan una saturación baja. Van a haber pacientes con EPOC saturando 70%. Ahora, ¿qué pasa con lo que es coronavirus, con lo que es COVID? De moda. ¿Qué es lo que usamos en las salas? Usamos mascarillas de reservorio. ¿Por qué? Pero doctor, mejor Venturi, pues, porque finalmente son pacientes que no tienen ninguna patología pulmonar de fondo, ¿ah? No son retenedores de CO2. Podría usar Venturi, pero no, usamos mascarillas de reservorio. Y más bien no somos Venturi, hay prohibido usar Venturi, nadie usa Venturi en el hospital ahorita. Todo es mascarilla de reservorio. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Por qué usamos ahora con COVID reservorio y no Venturi? A ver, lo que pasa que la mascarilla Venturi es lo que genera. ¿Alguien sabe? Genera aerosoles. El reservorio genera aerosoles, pero menos aerosoles. ¿Y por qué me interesa que no se generen aerosoles ahorita?
en las salas de medicina. ¿Por qué me interesa que no se generen aerosoles? A ver, contaminación, más contagios, exacto, más contagios, para que no se disperse. Ajá. Sí, los que conocen el 2 de mayo, todas las salas de medicina, todas, Julián Arce, San Pedro, Santa Ana, El Carmen, incluso traumatología, ya no tienen pacientes de medicina. Ahí estamos viendo a los que están con coronavirus, con COVID. Y cada sala que tenía 36 a 40 camas, los hemos reducido a la mitad. 18 camas solamente, para que haya distancia entre cama y cama de 1,5 metros a 2 metros. Y todos con mascarilla de reservorio. Ese es el punto porque en coronavirus no estamos usando mascarilla Venturi para evitar la contaminación, diseminación por aerosoles. Ese es el tema. Igual, cuando hablas de ventilación mecánica también genera aerosoles. Tampoco, o sea, deberías usar ventilación mecánica en un ambiente con sistema de extracción de aire. ¿Ya? La UCI, por ejemplo, que es un ambiente cerrado, tiene aire acondicionado y extractor de aire. ¿Ya? Ahí sí puedes usar sistema de aerosoles. Ahora, como la UCI en el hospital está en problema, no sé si han escuchado con el tema de ventilación, la UCI la han mudado a la sala San Andrés. La sala San Andrés, medicina, ahí está UCI. Ahí tienen a la UCI sus 18 camas. ¿Por qué San Andrés? Porque han ido los del INS a verificar el del aire y han visto de que el flujo del aire, a pesar de no tener extractor de aire en esa sala, es alto, es bueno. Acuérdense que la arquitectura del hospital fue hecha justamente con salas de techo alto, con ventanas grandes, justamente para evitar las infecciones, ¿no?, que iban por vía aérea. Para que se den cuenta que ese concepto, digamos, arquitectónico de 1800 y tantos aún sigue válido, ¿ya? Más o menos han visto que no es igual, pero es más o menos equivalente a una UCI que tenga extractor de aire, ¿no? Por eso que la UCI se encuentra ahora ahí en San Andrés, con las ventanas altas, grandes, pues bien se ventila hasta que se arregle. Entonces, en este paciente usaríamos mascarilla de reservorio por la saturación baja. Obviamente, si no responde a eso, acuérdense, un paciente que entra en mascarilla de reservorio es un paso previo a ventilación mecánica, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. La ventilación mecánica invasiva es cuando se intuba al paciente y se le seda, está sedado. La no invasiva es con paciente consciente. Y como consciente, se pone una mascarilla con ventilación a presión positiva. A presión positiva. En los últimos años, ahora con ese coronavirus, hay otros sistemas. Ya saben que tienen que revisar uso de la cánula de alto flujo. Esa cánula de alto flujo es un sistema a presión que se hace también con paciente consciente. Y ya saben, lo que se quiere evitar ahora es que el paciente llegue a ventilación mecánica. ¿Ya? La ventilación mecánica es marcador de mortalidad. Todo el mundo habla de las UCI, ¿no? Ventiladores, ya. Lo que no saben es que los que van ahí, la mayoría se mueren, pues entonces la idea es que no vayan a UCI, pues ya hay que darle medicación inmunomodulador, oxígeno a alto flujo para que no vayan a UCI, esa es la consigna. Y eso es lo que hacemos en las salas ahorita. A ver, bueno, este es un paciente con una neumonía, ¿no? Acuérdense de que esta área de consolidación es la que no va a responder a oxígeno, ¿ya? Porque hay la fisiopatía en la neumonía es shunt derecha-izquierda. Si fuera un ARS clásico, pues ambos pulmones con líquido, ahí sí definitivamente no va a responder a oxígeno. ¿Qué pasa con lo que es coronavirus? Tú vas a ver las radiografías de pulmones así con un patrón muy algodonoso, pero en la tomografía ves que el edema es más intersticial, no es alveolar. Si el edema en coronavirus es intersticial, es una alteración en la difusión. Entonces esos pacientes sí van bien con oxígeno. Y lo que les digo es que no son los pacientes clásicos que veíamos antes, con un PAFI en 70, al día siguiente estaban muertos, ¿no? Estos COVID no tienen PAFI en 70, 50 y soportan una semana, 2 semanas. Yo les pregunto, ¿qué tal, señor?
mucho mejor, doctor, ¿no? Y su página en el suelo, ¿no? Eso también es algo que no nos explicamos muy bien del todo, ¿no? Vamos a ver cómo siguen esos pacientes. Caso 4, 88 años, tos productiva de difícil expectoración y disnea. Sibilantes en emitoras derecho, frecuencia respiratoria 26, no hay crepitantes. PO2 65, PC2 28, saturación 92. Ya, ¿qué es lo que haría con este paciente? En primer lugar, tiene sibilantes en emitoras derecho. ¿Cómo enfocaría clínicamente primero a este paciente? Esos sibilantes podrían significar que es un asma. Cuando encuentras sibilantes en un solo lado, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que pensar? Puede ser bronquiectasias, claro. Acuérdate que lo que es tuberculosis no tiene dos pulmones, hace un solo pulmón. Sí, está bien, bronquiectasias. Muy bien, Axel. ¿Algo más? Aparte de bronquiectasias. Digamos que fuera un niño, ¿ya? Un niño de 2 años, con sibilantes en un solo lado. ¿Qué pensarían? Cuerpo extraño, muy bien. Cuerpo extraño por un chiquito, ¿no? Que se, digamos, ingirió un Lego, ponte ya. Y en un anciano, aparte de bronquiectasias, ¿qué podrías plantear? ¿Qué es lo que está obstruyendo un bronquio? No creo que sea ese cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué más podría ser en un anciano, en un adulto mayor? Un cáncer, pues, ¿no? Claro. Una neoplasia, ¿no? Una neoplasia que está obstruyendo ahí también puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno. Satura 92%, hipoxémico. ¿Qué dispositivo de oxígeno usaría con este paciente? ¿Qué dispositivo de oxígeno usarían en este caso? ¿Qué me dice? De oxígeno suplementario. Cánula binasal, ¿no? Cánula. Es un paciente estable. Si fueran bilaterales, habría que darle nebulizaciones con beta 2, cánula binasal. Sí, es suficiente. O sea, no hay una guía estricta con puntos de corte estrictos para decir usa cánula, usa Venturi, usa, ¿no? Depende mucho de tu valoración clínica en cada paciente. A ver, 35 años, línea severa, índice alérgica, 120-70, taquicárdico, taquipneico, sibilantes en ambos hemitórax. Este sí parece un paciente asmático, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la primera actitud que tomarían frente a este paciente, este paciente, ¿no? Es atópico, rinitis, sibilantes, es más probable que sea asmático, ¿no? ¿Qué es lo primero que haría? La primera actitud terapéutica, ¿cuál sería? Nebulizaciones, beta 2 agonistas de acción corta, ¿no? Es lo primero que van a hacer. Oxígeno sí, hay que darle oxígeno, pero el oxígeno no va a entrar si es que no se abre, ¿no es cierto? Esa es la idea. El oxígeno no entra si es que el bronquio está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, beta 2 agonista. Ya saben cuál es la dosis, ¿no? Del beta 2 de salbutamol. De 10 a 20 gotas. De 10 a 20 gotas es lo que se usa. 10 a 20 gotas es lo que se usa. Corticoides sistémicos, orales o parenterales, orales de preferencia, ¿no? El fármaco que te va a sacar de la insuficiencia respiratoria ahí es el beta 2, ¿ya? El corticoide, ¿para qué lo dejo? Lo dejo para que el paciente recaiga, para evitar que regrese a tu guardia. Si ese concepto de que la hidrocortisona endovenosa me saca más rápido al paciente, no. El corticoide, ese oral o parenteral, yo lo dejo para evitar que una vez que el beta 2 ha sacado al paciente de la crisis regrese. Esa es la idea. El corticoide, acuérdate, se deja prednisona 50 miligramos cada 24 horas por 5 días o su equivalente parenteral, ¿no? Muchas veces con la nebulización, acuérdate que la nebulización viene también con oxígeno húmedo, ¿no? Entonces,
Darle aparte oxígeno, no, ya, habiendo el bronquio, el paciente ya va bien. Fíjense cómo este asmático, a ver, no se le da junto, sino al alta. Se le da junto, claro, o sea, en ese momento que está en emergencia, tu paciente lo nebulizas y también le das este corticoide, obviamente, pero le das una dosis de esa prednisona. Y al alta ya le completas, pero necesariamente siempre tiene que irse con ese corticoide vía oral. Fíjense cómo la PCO2 está baja, o sea, hace hipocapnia, porque el aumento de frecuencia respiratoria me barre el CO2, hace hipocapnia, acuérdense. Eso es lo normal, ¿ya? Tú te agitas, baja tu CO2, pero si tú te agitas y tu CO2 está normal o alto, eres el retenedor de CO2. En el asmático, acuérdate, el área es variable. Lo normal es hipocapnia. En asmáticos severos hay normocapnia o hipercapnia. A ver, 30 años de emergencia por crisis asmática, presencia marcada disnea, altura 87%. ¿Qué hago primero en ese paciente? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Salbutano, beta osa con índices de acción corta. Muchas veces con eso la saturación ya va a mejorar también. Es cierto. 60 años, antecedente de bronquitis crónica estable, acude por cuadro de ITU. Ese paciente fue por ITU a emergencia, por disuria poliaquiuria, examen de orina, ya tienes, toma tu cipro para tu ITU, ¿ya? Pero por ahí ves que un poquito cianótico, lo ves al señor, ¿no? Tiene roncante, lo saturas 89%, o sea, bajo, pues, ¿no? ¿Cuál sería la conducta frente al paciente? A ver, le dan de alta, se queda hospitalizado, lo intuban, ventilación mecánica, le dan oxígeno, ¿qué hacen con el señor? Miren bien el cuadro. Ya sé que está mal 88, pero ¿qué hago, pues? Le das de alta. No, váyase nomás, señores, así es la saturación, doctor, pero es menos de 90, me dice. No pasa nada, se va. Ya, no, acuérdense, tranquilidad. Es un paciente con un EPOC, estable, claro, satura lo que tiene que saturar. Esos pacientes saturan bajo, déjalo feliz con su 89%, así está el señor. No por su ITU, maneja su ITU, su EPOC hace que sature sí, 88, 92%. EPOC, EPIP, pacientes crónicos saturan así. Ese es tu objetivo de saturación. Por eso te pone estable el paciente. Así nomás lo deja ya. Sus inhaladores quizá para ojo, no es el tema de la teoría, pero el EPOC no se maneja igual que asma. La indicación de inhaladores no es igual, ¿eh? No es igual, son cuadros totalmente distintos, no lo extrapolen. Lean aparte EPOC, se van a dar cuenta que el manejo del paciente es distinto, ¿eh? Distinto. Mujer de 50 años, dice, con cuadro de neumonía comunitaria, presenta marcada disnea hasta el 85%. ¿Qué dispositivo de oxígeno van a usar? Pueden usar mascarillas de reservorio, sí, y tiene el límite también Venturi quizá, pero yo le manejaría primero con mascarilla de reservorio. Acuérdate que mascarilla de reservorio es un paso previo a ventilación mecánica. Si ya tienes invasiva, no invasiva, dependiendo de cada caso. 45 años, diabética, acude por cuadro de neumonía disneica, saturación 89%. ¿Qué dispositivo van a emplear acá? ¿Qué me dicen? Venturi, ¿no? Mascarilla Venturi, es un paciente dentro de todo estable, satura más de 85%. Mascarilla Venturi sería lo más indicado. Acordarse de que no hay un dispositivo estándar, ni hay un valor estándar, ninguna guía te dice a partir de acá dejar de tal cosa, no. Interesa mucho tu valoración clínica.
Le dejes lo que le dejes, le pones su mascarilla y esperas pues 15 minutos, revalúa la saturación, si no se queda, si está bien se queda con eso, si no, avanzas algo más, avanzas a reservorio y avanzas a ventilación mecánica. Eso es lo que quería revisar con ustedes sobre oxigenoterapia. Ya, vamos a pasarles el link del examen para que lo puedan desarrollar. Esperen un momentito. Ahorita. Eh, Parece que van a revisar cánula de alto flujo, ¿ya? Que eso es lo que estamos haciendo para coronavirus. Y si son curiosos, léanse secuelas de COVID, ya que es lo que les digo, pacientes que ya pasó sus 2 semanas de COVID y siguen con oxígeno, hay una señora ahí que ya hace un mes hablamos con la familia, la señora está yendo mal, le dijimos si la señora todavía sigue ahí, ¿no? Y sigue con el mismo infiltrado pulmonar. COVID ya no tiene, ¿no? Parece la secuela pulmonar del COVID, que tampoco está bien visto ahorita, ¿no? Acaba, chicos. Estos muchachos son 7:32 hasta las 7:45 les dejo. Y cero el examen. Nos vemos entonces la siguiente semana. Se cuidan.